Floricanto presenta. Señor, ¿a quién iremos? Porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Evangelio y vida. Un espacio para reflexionar y comprender la palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago, y se reunió una muchedumbre, tan grande que Jesús tuvo que subir a una barca. Ahí se sentó, mientras la gente estaba en tierra junto a la orilla. Les estuvo enseñando muchas cosas con parábolas, y les decía: escuchen, salió el sembrador a sembrar. Cuando iba sembrando, unos granos cayeron en la vereda. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, donde apenas había tierra. Como la tierra no era profunda, las plantas brotaron enseguida, pero cuando salió el sol, se quemaron por falta de raíz. Otros granos cayeron entre espinas. Las espinas crecieron, ahogaron las plantas y no las dejaron madurar. Finalmente, los otros granos cayeron en tierra buena. Las plantas fueron brotando y creciendo y produjeron el 30, el 60 o el 100 por uno. Y añadió Jesús: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedaron solos sus acompañantes y los 12 le preguntaron qué quería decir la parábola. Entonces Jesús les dijo: a ustedes se les ha confiado el secreto del reino de Dios. En cambio, a los que están fuera, todo les queda oscuro. Así, por más que miren no verán, por más que oigan no entenderán, a menos que se conviertan y sean perdonados. Y les dijo a continuación: si no entienden esta parábola, ¿cómo van a comprender todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Los granos de la vereda son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero cuando la acaban de escuchar, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Los que reciben la semilla en terreno pedregoso son los que, a escuchar la palabra, de momento la reciben con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes, y en cuanto surge un problema o una contrariedad por causa de la palabra, se dan por vencidos. Los que reciben la semilla entre espinas son los que escuchan la palabra de Dios, pero por las preocupaciones de esta vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás, ahogan la palabra y la hacen estéril. Por fin, los que reciben la semilla en tierra buena son aquellos que escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha. Unos el 30, otros el 60 y otros el 100 por uno. Palabra del Señor. Jesús decía: salió el sembrador a sembrar. Escuchamos hoy en la enseñanza de Jesús, junto al lago, cómo se vale de parábolas para ir describiendo las grandes características del reino de Dios. La primera es la del sembrador, y él mismo explica después su significado. La aplica a la diversidad de oyentes y también las distintas formas de respuesta que va encontrando en su camino. Algunos, dice Jesús, que ponen toda serie de dificultades a la palabra de Dios: un pueblo superficial, adversarios ciegos, demasiado preocupados por las cosas materiales. Tienen un corazón duro y no pueden comprender las palabras del Evangelio. Pero también hay quienes, como tierra buena, escuchan la palabra de Dios y producen fruto. Poco o mucho, pero producen fruto. Hoy miramos también, en la enseñanza de Jesús, la paciencia con que Él va hablándonos acerca del reino de Dios por las distintas respuestas que encuentra. A algunas muy frágiles, pero finalmente una respuesta al anuncio de la palabra. A pesar de las muchas dificultades, Jesús no deja de sembrar la palabra.
no deja de predicar las grandes verdades del reino y va encontrando también frutos, aunque algunos sean débiles, pequeños, en pequeña escala. Jesús no deja de anunciar la palabra de Dios. Se trata también entonces de descubrir aquí la tarea misionera de la Iglesia como algo fundamental, algo que tiene que estar siempre presente en nuestra vida, aunque las respuestas sean pocas, y no desesperarnos cuando nosotros también a veces somos tan lentos para responder a esa palabra de Dios. Que el Señor nos conceda seguir siempre esta palabra. Nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Te esperamos en Evangelio y Vida.